una organización o una comunidad para construir el futuro que más conviene? ¿Cómo explorar los futuros posibles de lo que puede acontecer? Los fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, geopolíticos se modifican con vertiginosa rapidez y, mientras más veloz sea el cambio, más urgente es el análisis del futuro, si queremos estar en la frontera de la competitividad ante las tendencias mundiales. Para hablar de estos temas que le preocupan a la sociedad, conversamos hoy en el programa Encuentro TV UNA con el doctor Freddy Vargas Lama, docente e investigador en estrategia y prospectiva en Colombia, Costa Rica y Perú, consultor académico de universidades en América y Asia, directivo del sector público y privado latinoamericano, con más de 17 años de experiencia laboral en prospectiva y planeamiento estratégico, desarrollo económico, gestión de riesgos, de evaluación de proyectos de inversión, innovación tecnológica y cooperación internacional. Qué placer estar con ustedes, universitarios y universitarias costarricenses, hombres y mujeres de todas las nacionalidades, especialmente de nuestro subcontinente latinoamericano, en un programa más de encuentro de la Universidad Nacional. Y como lo decíamos en la presentación de este programa, hoy estamos con Freddy Vargas Lama, doctor en planificación prospectiva. Ya lo hemos presentado, así es que vamos a entrar casi directo al tema, pero nos complace mucho que ha sido invitado, Freddy, por la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad de Costa Rica. Hace un tiempo tuvimos una entrevista con el director de dicha escuela de la Universidad Nacional, Miguel Céspedes. Y hoy vamos a tener el gusto de entrevistar a uno de sus invitados, de los invitados de la Escuela de Planificación, y por supuesto es al mismo tiempo invitado de nuestra Universidad Nacional. Freddy, un placer muy grande tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, señor rector. Nosotros sabemos del importante papel, que es lo que me propongo sacar provecho de su presencia hoy acá, el importante papel jugado por usted en el Perú, en el gobierno peruano del año... Del año 2011 al 2016. A 2016. Son 5 años de periodo gubernativo, sí, allá en el Perú. Sí. Siempre he creído en esos 5 años, usted sabe, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ni 6 como en México, que son muy largos, pero tampoco 4 como en Costa Rica, que es muy poco. Por eso me parece ideal ese periodo de 5 años. Y yo quería que empezáramos directamente por ahí, a pesar de que usted tiene todo un expertise en el tema de la prospectiva, sí, vamos a dejar una parte de nuestra conversación para hablar de ello también. Claro que sí. ¿Cómo ingresa usted a la dirección? Allá es una dirección de planificación. La Dirección Nacional de Prospectiva y Planificación del Gobierno peruano. Pues yo llego convocado por expertices técnicos al gobierno peruano. Yo en ese momento trabajaba para el sector privado, era gerente en el sector privado y me pidieron que fuera a trabajar al sector público, específicamente en la parte de planificación y prospectiva, para poder asesorar los procesos de relación con el sector privado y los procesos de largo plazo en el gobierno del Perú. Ahora, usted es también profesor y académico, sí, de las universidades. Eso, sí, me llamó mucho la atención porque ahora está usted, de hecho, en Colombia. Así es. En ese campo. En la Universidad Externado de Colombia. Externado de Colombia. Soy investigador, sí. Que la conozco. Y entonces, doctor,
A veces yo quisiera como abatir aquí un mito. Se dice que la administración en el sector privado es muy diferente a la administración en el sector público. De hecho lo es, yo lo sé, eso no es una cuestión de carácter teórico, sino que una cuestión también de carácter práctico. Hay una lógica distinta. Sin embargo, ¿qué tan diferente es? ¿Por qué se atrevió usted, estando en el mundo de lo privado, que a veces se nos pinta como el mundo idílico, sin serlo, por qué se atrevió a asumir la dirección de planificación y enrollarse las mangas para meterse en todos los líos propios? Por lo que justamente dice usted, porque es enrollarse las mangas y en realidad es tratar de impactar desde lo que uno hace todas las políticas públicas para el bien de la población. En realidad, mi relación con el sector público se inicia cuando yo tengo 19 años y yo voy a trabajar como practicante en el foro APEC, que es el Asian Pacific Economic Cooperation, pero destacado en el gobierno peruano, en el Ministerio de Industria. Y ahí me di cuenta de la importancia que tenía el sector público para poder transformar la vida de la población. Y yo me quedo con eso es lo que me gusta y yo lo que digo es algún día tengo que regresar al sector público. Me voy al sector privado, hago una carrera en el sector privado, gracias a Dios me fue bastante bien en el sector privado, tengo la oportunidad de trabajar en algunos sitios en Latinoamérica y de pronto aparece esta oportunidad y me dicen, ¿quieres contribuir con el país de otra manera en el sector público? Y por más de que entrar al sector público desde el privado implica pues meterse en algunos líos porque no es tan cómodo en cuanto a que uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que maneja, que hace. Uno se puede meter en problemas legales de muchos tipos y demás. Dos, el ingreso es menor, pero el alcance de las cosas que uno puede hacer es muy superior. Y uno realmente puede ayudar a la gente directamente con las cosas que uno hace. Y es por eso que me voy al sector público y me voy a trabajar al sector público por aproximadamente entre 3 y 4 años, que es el tiempo que estuve en el gobierno peruano. ¿Porque lo dejaste o empezaste después de que el gobierno había entrado? Después de que ya había entrado. Yo llego al gobierno más o menos a comienzos del 2013. Llego al gobierno peruano y me quedo hasta el cierre del gobierno en el que yo participé y hice el cierre, justamente tuve a mi cargo la entrega del sector trabajo y empleo del gobierno peruano. Entregamos el sector y de ahí ya continué con mis labores académicas y profesionales en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Tuve que ir a Chile, fui a Colombia, entre otras cosas, y manteniendo también algunas cátedras en Perú, porque todavía soy profesor visitante en mi tierra. Doctor, me queda resonando una frase expresada por usted ahora, diciendo, bueno, yo me meto en esto primero precisamente porque había que enrollarse las mangas. Se ve que es usted un hombre de acción y un hombre con todo y los conocimientos que tiene, el bagaje cultural y académico que usted tiene, un hombre con una perspectiva práctica de las cosas, porque solo quien tiene esa perspectiva práctica acomete una tarea como esa después de estar en el sector privado. Pero además me llamó la atención cuando usted dice, es muy interesante la perspectiva de largo plazo, que puede ser mucho más alentador en el sector público que en el privado. Seguramente el privado tiene respecto del público otras ventajas, pero esta es una ventaja, diría el doctor Freddy Vargas Lama, esta es una ventaja del sector público respecto del privado. Eso lo juntamos un poco con parte del expertise que usted tiene, que es el de la prospectiva. Es esa visión, esa capacidad para educarse, para ver los problemas de largo plazo. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Usted lo toca desde un muy buen punto de vista. En realidad,
El trabajo en el sector público a uno lo que le permite es impactar la vida de la población de otra manera. Y una de las cosas que nos caracteriza como seres humanos es justamente la posibilidad que tenemos de pensar en largo plazo. Es una de las cosas que nos diferencia como Homo sapiens, de acuerdo a un investigador que se llama Steven Johnson, que publicó un libro recientemente. Y esa capacidad que tenemos de pensar en largo plazo tiene que estar reflejado en políticas públicas de largo plazo. Y esa ha sido una de las mayores carencias que hemos tenido en Latinoamérica. En Latinoamérica no estamos acostumbrados a pensar en largo plazo. En el gobierno peruano, por suerte existe dentro del marco de la planificación, existe el cargo de Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos del gobierno peruano. ¿Por qué? Porque eso lo que permite es formular políticas de mediano y de largo plazo. Lamentablemente, en los últimos 2 años no ha habido mucho desarrollo en esta parte, no por los funcionarios que están, que son excelentes, sino porque se ha privilegiado un poco los temas de coyuntura desde el gobierno, ¿no? Yo lo que creo es que más allá de ese punto, todo lo que es la perspectiva y la visión de largo plazo es algo que tiene que calar dentro de todos los gobiernos latinoamericanos. Tenemos que formular visiones de largo plazo para beneficio de la población, porque solamente con una visión de largo plazo y un punto B al que nosotros podemos llegar es cómo es que podemos articular luego las políticas públicas para poder llegar a ese punto B. Esto es interesante porque, a ver, el corto plazo, sin una visión estratégica de largo plazo, pues nos da muy poca gasolina para avanzar, ¿verdad? No tenemos una certeza de hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero el largo plazo, sin ese eslabonamiento que empieza en el día de hoy, Camino de las 1000 leguas, empieza por el primer paso, también como que nos quedamos cortos. O sea que hay una concatenación entre el corto plazo y el mediano y el largo plazo. Así es. ¿Cuáles eran los problemas fundamentales? Digámoslo primero en breve para irnos a un corte y después retomamos el tema en la segunda parte de este programa. ¿Cuáles eran los problemas candentes de Perú cuando usted asume? Lo primero, usted lo ha tratado muy bien, el tema de cómo es que articula el corto y el largo plazo. El corto plazo y el largo plazo están articulados dentro de una visión estratégica, pero uno lo que necesita para poder llegar a largo plazo es armar una visión y una estrategia. Armas el punto B y luego comienzas a caminar paso a paso a llegar a ese punto B. Esa es la articulación corto y largo plazo que no quería dejar de decirla porque usted la ha tomado muy bien. Problemas. En realidad, cuando nosotros desarrollamos la actualización del Plan Bicentenario, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Perú con Visión 2021 en el año 2012-2013, encontramos que había 6 ejes temáticos. Y dentro de los 6 ejes temáticos había algunos que eran prioritarios. Y uno de los fundamentales es el de servicios, que hay que verlo. Doctor, si le parece, quedémonos aquí como un abrebocas. Claro que sí. Y nos vamos a un corte, inmediatamente después volvemos Encantado. sobre esto. Estábamos comenzando a hablar esa concatenación que ves entre el corto, el mediano y el largo plazo. Por favor, retomémoslo y centrémonos en los problemas de Perú. Ahorita voy a explicitarle a nuestros telescuchas la conexión que todo esto tiene con lo que ha estado viviendo Costa Rica en estos meses. Excelente. El tema de la conexión de corto, mediano y largo plazo es un tema muy interesante, porque
las políticas públicas que hemos tenido en Latinoamérica en los últimos 60 o 70 años han estado muy de la mano con el corto y máximo el mediano plazo. Todas las políticas que tenemos generalmente son de gobierno y no de Estado. Y el gran problema cuando no tenemos políticas de Estado es que no hay continuidad en las mismas. Si nosotros no tenemos continuidad en políticas tan importantes como la política educativa, la política de salud, la política de infraestructura, lo que tenemos es un divorcio. Y el tema es que al final gastamos muchos recursos en temas que se cortan y comienzan de nuevo de cero. Y eso no puede ser, porque eso lo que nos evita es que tengamos un desarrollo ordenado. Por eso es que es tan importante en este contexto la planificación, que permite desarrollar esto en forma ordenada, la estrategia que permite que estos planes aterricen, pero antes de eso, la prospectiva, porque te permite generar estas visiones de largo plazo. Todo este grupo se llama gerencia estratégica, algunos autores le llaman así, otros le llaman pensamiento de largo plazo, depende de los autores, pero la idea es que tiene esas dos partes, visión y estrategia. Como lo sabe usted, doctor, Costa Rica ha tenido uno de los déficits fiscales, bueno, uno de los más altos en su historia, sin duda alguna. 7.2% el déficit total, donde el déficit primario, es decir, ingresos contra gastos solamente, sin contar la deuda y los intereses, era del 3%, alrededor del 3% aproximadamente. Y esto es lo que ha generado toda esta crisis que ha estado viviendo el país en los últimos meses y que es evidente para ustedes. ¿Cuál es, comparativamente con nuestro país, ese problema en Perú y cómo lo tomaste en el momento en que en el 2013 asumiste la dirección de planificación? El déficit fiscal y en general las variables macro en Perú son bastante sólidas, gracias a Dios, porque ha habido un trabajo ordenado desde 1990, que ha sido en política económica sostenido por 5 gobiernos hasta la fecha. A pesar de las diferencias. A pesar de las diferencias muy fuertes que ha habido entre ellos. O sea, en realidad el gobierno de Fujimori, el gobierno del presidente Toledo, el gobierno de Alan García de Paniagua, me salté el de Paniagua que es antes, y el gobierno del presidente Humala, todos han mantenido una continuidad en las políticas macroeconómicas. Y en realidad tanto la política fiscal como la política monetaria pues han tenido un norte común. En realidad el Banco Central de Reserva en Perú ha manejado las cosas en una forma muy sólida y hoy en día es el organismo que tiene más credibilidad dentro del contexto peruano. O sea, en realidad eso es una variable no menor que hay que considerar. Claro. Pero también el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el equivalente a los ministerios de Hacienda o ministerios de Finanzas de los diversos países, ha tenido un control de política fiscal muy acertado a mi modo de ver, con diferencias igual entre los diversos gobiernos, pero siempre tratando de mantener un orden fiscal, no gastar más de lo que ingresa, tratar de restringir el gasto, tratar de tener un gasto inteligente, tratar de administrar el tema de las inversiones de la mejor manera. El déficit fiscal en el caso de Perú siempre estaba en torno al 2 o 3%, muy manejable. Y en realidad también la moneda ha estado sólida por intervención del BCR. El BCR pues tiene unas reservas internacionales netas que son bastante considerables para el tamaño de la economía peruana, alrededor de 60.000 millones de dólares en reservas en el Banco Central de Reserva, lo cual es bastante bueno. Todas esas cosas lo que han permitido es tener una solidez en el aspecto macroeconómico, tanto de política fiscal como política monetaria. Para mí, el tema en el caso de Costa Rica sí me ha sorprendido un poco, sobre todo considerando que Costa Rica siempre se ha caracterizado por ser un país ordenado, con una clase media muy sólida, con la clase media más educada de Centroamérica, con un nivel de inversiones muy alto,
pero al parecer se les ha ido un poquito de las manos el aspecto fiscal. ¿Se puede corregir? Sí se puede corregir, pero el tema es que esto va a implicar de todas maneras un esfuerzo considerable, tanto el sector público como el sector privado. Un sacrificio, ¿verdad? Siempre hablamos aquí en Costa Rica de quién es el que paga o el que tiene que pagar el costo del ajuste fiscal, porque siempre hay alguien sobre cuyos hombros tiene que recaer más el ajuste fiscal. Aquí teníamos un presidente en el año 1917, Alfredo González Flores, que acuñó una frase famosa hoy para los costarricenses: es el que más tiene, más paga. Claro. Que más tiene, más paga. O sea, necesitamos una reforma tributaria de carácter progresivo. Sí. Y alrededor de esto es que ha estado toda la temática de discusión, el movimiento social que ha estado en la palestra en Costa Rica, no negando tanto la necesidad de un ajuste fiscal, sino quién es el que va a soportar, quién es el que va a cargar con esa responsabilidad. Ahora, por otra parte, el gobierno es el primero que acomete la tarea de impulsar una reforma tributaria desde el día número 1. Y es que también ahí usted toca un punto que hay que ver. El tema de cómo es que se hace esta reforma tributaria de una forma que sea lo más progresiva posible. El lado progresivo viene por ver cuál es el equilibrio que se tiene entre impuestos indirectos, como el impuesto a las ventas, y los impuestos a la renta. Pero el tema es que justamente en este momento en Colombia, que es donde, como sabe usted, donde yo resido, está justamente teniéndose la misma discusión. ¿Por qué? Porque también se necesita una reforma tributaria. El tema es quién paga. En el caso de los impuestos a la renta, mientras una economía tenga un mayor porcentaje de impuesto a la renta, pues es bastante más probable de que los impuestos sean más progresivos que en el caso de que sea un componente de IVA y de impuestos indirectos muy alto. Pero dentro de este impuesto a la renta hay que ver cómo es que se distribuye la torta, porque también, por lo que tengo entendido, hay un componente muy importante de renta en Costa Rica que está soportado por la clase media. Habría que analizar si es que todas las excepciones tributarias y todo lo adicional que existe para algunas empresas es lo que hay que mantener o no. No necesariamente hay que retirarlo, pero hay que analizarlo, porque el tema es que de alguna manera, de algún lado hay que sacar las cosas. No se puede hacer tortillas sin romper los huevos. Así que es necesario ver qué cosa es lo que se hace. Nosotros tenemos a cambio, todavía, a pesar de que estamos en una ruta equivocada en eso, una situación social, digamos que tradicionalmente ha sido más justa que en el resto de los países de América Latina. No vamos bien porque hay un incremento muy rápido de la desigualdad social en términos del coeficiente de Gini, y eso ya lo hablamos. Sí. Pero ustedes venían de me había dicho usted en un interim, un 65% de pobreza, y ahora es un 19%. Así es. Eso es un milagro. ¿En cuánto tiempo bajaron ese Gini? 20 años nos costó la disminución de la pobreza, pero el tema es que en realidad ese es un asunto también que ha pasado, como dicen los británicos, los undercurrents, las cosas que pasan pero que uno no se da cuenta porque lo asumes como parte de lo normal. Hay algo muy importante otra vez que hay que ver y que hay que reconocerle a todos los presidentes, porque todos han seguido, y al sector privado porque ha ayudado. El tema es que el tener las políticas ordenadas durante todos estos 20 años, el promover la inversión y tener un libre mercado pero regulado que se ha tenido en Perú, y el tener políticas sociales efectivas, no regalar dinero donde no debes de hacerlo, pero sí atacar temas de pobreza extrema. La combinación de las tres cosas, a mi modo de ver, son las que han hecho de que caiga la pobreza en ese número tan elevado, porque a partir de 64 o 65% es
terrible, es una situación muy, muy grave que había en el Perú. Hoy en día estamos en 19. El tema es que ya la gente, como se acostumbraba a que caiga rápidamente la pobreza, el año pasado no cayó y penalizaron al presidente porque por primera vez en 20 años no caía la pobreza. Pero el tema es que ha habido una caída considerable. Ahora, ¿20 todavía está alto? Sí, pero consideremos de dónde partió hace 20 años. Igual, Más de 45 puntos así porcentuales es, abajo. lo cual es ¿Y muy, ganados muy de una fuerte. manera consistente Sí. o hay ahí un sub y baja de ciertos sectores? Gracias a Dios ha sido en forma consistente. Lo que sí hay que cuidar es la gente que está en el borde, porque la gente que está en el borde Llamamos todavía grupos vulnerables, todavía no ha sido consolidado dentro de las clases medias. El tema en el caso de Costa Rica es un poco diferente. Gracias a Dios, en el caso de Costa Rica estamos hablando del país en Centroamérica que ha tenido la clase media más consolidada y más amplia de la región. Pero el gran problema que ha habido es que en Costa Rica la pobreza se ha quedado estancada. Estamos alrededor de 20% también, pero es un 20% casi constante, no ha bajado. Y como dice usted bien, el otro gran tema que existe es el tema de la inequidad, porque estamos partiendo de un Gini de más o menos 0.51, 0.52 para Costa Rica, lo cual es muy elevado para una sociedad tan justa, justamente. Aquí, sobre todo, el problema es que eso no era lo normal. Nosotros nos consideramos que obviamente había pobreza, había una diferencia social, pero comparativamente con los países centroamericanos nos sentíamos un país mucho más homogéneo. Entonces esta explosión de la desigualdad nos atormenta. Sí. Y cuando no hay recursos para llevar adelante una política social fuerte, porque esos son los impuestos, y el gobierno no ha tenido de dónde sacar, ahí nos vemos en serios aprietos. Y por eso también, por lo que usted señala, es que la clase media hoy en día es la que está presionando más los cambios. Aquí lo que, como conversamos en la mañana con sus académicos y con representantes del sector privado que vinieron aquí a la Universidad Nacional, en realidad lo que se siente en el ambiente es que lo que se está desafiando es el mismo contrato social que existe aquí en Costa Rica, porque la clase media no se está sintiendo cómoda con la situación que está viendo. Y cuando tienes una clase media que es educada como la costarricense y es amplia, reclaman, van a reclamar. Y ese es justamente el tema. Y estamos hablando que en el caso de Costa Rica, en el caso de Uruguay, se tienen las clases medias de las más amplias que hay en Latinoamérica. Como porcentaje de la población, pues la pobreza, si bien está ahí, pues más o menos siempre ha estado manejada. Que se tiene que reducir, pero el gran porcentaje de la población es clase mediero. Y por eso es que están buscando ese cambio. Freddy, hemos tenido una conversación, el tiempo aquí siempre nos consume. Parece que es nuestro enemigo mortal, pero eso es porque los programas resultan interesantes, hablamos de los problemas actuales y eso es lo que la Universidad Nacional se ha propuesto con invitados de su talla, con sus conocimientos y su experiencia, Freddy, y por eso agradecemos la oportunidad de haber estado con usted y haber llevado un programa más de encuentro hasta nuestros televidentes, que es un televidente culto, es un televidente generalmente informado de las universidades públicas de Costa Rica, especialmente de la Universidad Nacional. Yo, como rector, le agradezco muchísimo su perspectiva, su visión de los problemas. Sé que nos quedamos cortos y que nos queda mucho en el tintero, pero lo que hemos logrado es importante. En otra oportunidad conversamos más. Yo le agradezco muchísimo la invitación a su programa, señor rector. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más de encuentro de la Rectoría de la Universidad Nacional. Gracias.